Ahí está, Julito Miconi, ahora el momento del mano a mano del pelado. La entrevista que planteamos cada jornada aquí en Bravo Argentina. Como siempre digo, un espacio de reflexión para enriquecernos y pensar. Está el exministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Sí? Bien. Gustazo tenerte. Un tipo muy cercano a Alberto también. Por ahí mucha gente ahora no lo advierte, una persona que... Vos estuviste con Alberto del primer momento. Allá por el 2001, 2002. Claro, por eso, muy cercano. Bueno, antes de entrar en todo eso, de tu labor como ministro y demás, siempre arranco igual. ¿Estamos en el peor momento del país, Nicolás, o no? No estamos en No. Hemos vivido a lo largo de nuestros 2 siglos de historia como república momentos mucho más difíciles. De la democracia recuperada. Pregunté mal, del 83 esta parte, digo. No, me parece que es un momento muy difícil. Sí. Que hay una situación de un humor social muy negativo, que hay mucha preocupación en las familias argentinas, y que si eso se profundiza, esa situación de zozobra se profundiza porque creo que hay una ausencia de ciertas medidas concretas para enfrentar el principal problema que desordena a todos los argentinos, que es la inflación. Sí. ¿No? Entonces creo que la situación de hoy no es de la complejidad, por supuesto, que tuvimos en el 2001-2002. Pero falta toma de decisiones, me decís vos. Yo creo que faltan alguna toma de decisiones. ¿Porque falta liderazgo? Yo creo que como frente político, como gobierno, nosotros teníamos una consigna que era unir a los argentinos. Sí. Dejar atrás la ruptura que veníamos transitando. Yo creo que hay que sacar de la mesa de los argentinos el concepto de enemigo, ¿no? Hay adversarios en la política, pero no podemos hablar de enemigos. Y creo que si nuestro frente político no logra unirse a sí mismo, no logramos construir consenso, mucho más difícil es interpelar a los argentinos que pueden tener una mirada cercana a la nuestra, pero distinta. ¿Se puede ir por la reelección, Alberto, o no? No, yo creo que falta mucho tiempo para eso. Pero me parece que nosotros como frente político, si no logramos entusiasmar a la sociedad, si no logramos volver a hacer una expectativa de que el mañana va a ser mejor que el presente, en términos electorales uno no tiene la fortaleza para poder seducir al electorado. Y si Alberto no tiene la fortaleza para seducir, leo esto de tus palabras, pero me corregís si leo mal, ¿por qué Alberto dice esto ayer en España? No, me parece que el presidente tiene todas las chances si asume la responsabilidad de tomar decisiones, primero para fortalecer la alianza política que lo llevó al gobierno, ¿no? Y me parece que lo que ha ocurrido a lo largo de estos años, y yo lo he transitado también como ministro, vos en parte lo dijiste, avances, retrocesos, y el peronismo, que ha cometido muchos errores a lo largo de sus más de 70 años de historia, lo que nunca ha sido es un espacio político de dudar. Es verdad. ¿No? Siempre ha asumido las decisiones. Es verdad. Y hoy estamos en un momento donde parece que hay muchos problemas que no queremos abordar. No, claramente, y en esto comparto lo que plantea el presidente, digo, Argentina venía con una situación de mucha complejidad, la pandemia complejizó todo, pero la pandemia no puede ser la excusa para no asumir inclusive las propias tensiones internas que tiene nuestro gobierno, que se dilataron por la pandemia y empezaron a florecer cuando la pandemia parecía superada. Vos cuando me hablas de decisiones, ¿Alberto tendría que sacar el kirchnerismo del gobierno o todo lo contrario, robustecer el vínculo con el kirchnerismo? Yo creo que tiene que robustecer robustecer el vínculo. No solo con el kirchnerismo, con los gobernadores, con los intendentes, con las centrales de trabajadores. Si no somos conscientes que la sociedad no le eligió a Alberto Fernández o a Cristina Kirchner, la sociedad eligió al Frente de Todos. ¿Qué expresaba el Frente de Todos? No expresaba una construcción federal, expresaba la voluntad de hacerse cargo de las equivocaciones del pasado, expresaba también un diagnóstico duro del momento que transitaba la Argentina, pero era mucho más que Cristina y Alberto. Eran los gobernadores, las centrales obreras, y me parece que lo que no se ha construido es una institucionalización de un frente electoral que nunca se transformó en frente de gobierno. ¿Lo deja gobernar Alberto o no? No, yo creo que hay tensiones y no hay inocentes en eso. Digo, todos tienen una cuota de responsabilidad. Ahora, en los sistemas presidencialistas, la máxima responsabilidad la tiene el presidente, ¿no? Por eso, muchas veces, ¿no? Cuando inclusive vemos lo que fue el proceso electoral pasado, ¿no? Cuando uno dice, ¿por qué la sociedad votó en contra del gobierno o no acompañó al gobierno como se esperaba? Porque la sociedad estaba cansada de los 4 años de Macri, estaba cansada del año y medio, 2 años de pandemia. ¿Y a quién hace responsable de esa situación? ¿Con justicia o de manera injusta? A los gobiernos, ¿no? Entonces ahí tenemos que asumir esa responsabilidad de volver a enamorar a la sociedad. Ahora, con peleas
no se enamora. Y no se va a ningún lado. No se va a ningún lado, porque el problema no es el presente. El problema es que si no se logra establecer un marco de decisión y de ser claro... O sea, podemos estar peor. Podemos estar peor, siempre se puede estar peor. Sí, claro. Entonces me parece en ese sentido que si hay un problema que la sociedad argentina tiene que enfrentar, principalmente es la inflación, porque todo lo que vos comentaste hoy vinculado al salario mínimo vital y móvil, se vincula a eso. Tuvimos 30 puntos de inflación en los primeros 4 meses del año. No, es brutal. 30 puntos de inflación en alimentos. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que a los trabajadores informales, a los trabajadores de menores ingresos... Porque yo tengo la sensación que no se hace cargo nadie. Hay mala praxis de gobierno. Yo creo que no se ha asumido la responsabilidad frente a la inflación. No hay un plan integral. Todavía seguimos discutiendo tarifas. Pasaron 2 años. Es verdad. Tomemos una decisión. Segmentamos las tarifas y demos el debate abierto a la sociedad. ¿Por qué? Subsidiar las tarifas implica también mayor aporte del Tesoro Nacional del Estado. Bueno, la plata es finita, ¿no? Entonces tenemos que saber dónde la ponemos, dónde priorizamos. Ahora, lo que no puede pasar es que pase el tiempo sin decisión. Para el kirchnerismo la plata no es finita. Porque quieren bono para todo el mundo, salud universal para todo el mundo, no sé dónde sale la plata. No, primero, hay ciertos derechos que tenemos que garantizar. Y siempre en la política... No dije sacar la asignación universal. No, pero tenemos que garantizar ciertos derechos, ¿no? Y tenemos que priorizar. Tenemos que ser conscientes que no hay mejor política social que un empleo de calidad. Y ese es el camino que tenemos que transitar. Hoy, nuevamente... Mal, hace 10 años que cae el empleo formal. Se ha recuperado, transitamos la pandemia, el sector industrial... Vemos que hay un marco de oportunidad. Digo, hay ciertos aspectos que marcan un horizonte distinto, creo yo, a partir de decisiones del gobierno, que también hay que valorar. Uno habla con empresarios industriales y ven cómo están invirtiendo. Ahora, la realidad es que también hoy tenemos 18% de los trabajadores formales que están debajo de la línea de pobreza. Es verdad. ¿No? Y eso no pasaba desde los 90. Se trabaja para ser pobre, digamos. Bueno, eso se había resuelto en un momento en la Argentina. Retrocedimos. Bueno, ¿por qué retrocedimos? Malas políticas que se implementaron, vino la pandemia y hoy también creo que si el gobierno no logra una síntesis, es muy difícil hablar con los demás, porque no hay credibilidad. Si el presidente no logra... ¿No le quieren a Alberto? No a Alberto, al gobierno, porque es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque si no logramos como frente de gobierno una mirada uniforme, que puede implicar mucha tensión, pero una vez que se acuerda, se acuerda. Una vez que se marca el rumbo, se marca el rumbo. Y a partir de ahí, en el campo de las políticas públicas, en las sociedades democráticas modernas, hay que construir consensos con los otros actores, con el sector empresario, el sector del trabajo. Bueno, y eso es el desafío pendiente. Yo siempre, viste, como hay un principio romano en el derecho penal que se dice indubio pro reo, siempre a favor del reo. Vos no sos un reo, pero... indubio pro operario también, siempre a favor de los trabajadores. Sí, señor. Pero esta es a favor de tu honestidad intelectual. Si hay duda, yo voy a ir a favor de tu honestidad intelectual. Te noto muy crítico, lo cual... No crítico, no, me parece que hay que discutir estas cosas. No, me parece perfecto. Yo he discutido con el presidente cuando era su ministro. Claro, a eso iba. Me parece que... Entonces digo, che... El presidente siempre ha dicho, ¿no? Que no quiere que le digan que sí. Yo no le he dicho que sí y muy bien no me fue. No, claro, exacto. Pero hay que discutir. Porque alguno dirá, no, dice todo esto porque lo echaron del gobierno. Y yo digo, no, bueno, yo valoro tu honestidad intelectual. No, lo decía cuando estaba. Yo he tenido discusiones públicas con el presidente, en los medios de comunicación. Lamentablemente no era lo que yo quería. A mí me gustaría tener las discusiones en un cuarto cerrado. ¿Te desautorizó, Alberto? Sí, me parece que se equivocó en ciertas decisiones. Yo no lo veo como algo personal. Creo que eso desnuda una matriz equivocada de la administración del Estado. ¿No? Y yo lo viví personalmente, eso implicó que 2 décadas de vínculo personal, que también había estado atravesado por ciertas diferencias a lo largo de... ¿No hablaste más con Alberto? No hablé más con Alberto. Mirá vos. No hablé más. Entonces cambió Alberto. No sé si cambió. Me parece que está en un lugar difícil. ¿No? Y que yo creo que el presidente se tiene que dejar ayudar más, tiene que escuchar más, tiene que volver a recuperar algo que yo repito una y otra vez porque lo decía él. No nos preguntemos dónde venimos, sino hacia dónde queremos ir. ¿No? Tenemos que mirar más al futuro que al pasado. Muchísimo más. La sociedad esperaba más. Sí, es verdad. Entonces creo que tenemos que tener capacidad autocrítica. Digo, yo cometí muchos errores como ministro, nos tocó un momento excepcional, que no había una cartografía para transitar la pandemia, intentamos hacerlo de la mejor forma. Obviamente Alberto asumió en Argentina en una situación de mucha complejidad, endeudada con... ¿Fue un error cerrar las escuelas o no? No cerramos las escuelas. Bueno, es verdad. No cerramos las escuelas. No, a ver, muchas veces se repiten cosas que no son tales.
A ver, se dice Argentina es el país que menos clase tuvo del mundo. No, yo no dije eso. No lo digo por vos, pero a veces se instala. Sí. Es una falacia. Sí. ¿No? Argentina es el quinto país de América Latina que, entre comillas, volvió a la presencialidad con mayor rapidez. Sí. Nosotros tuvimos un 2021 marcado por la presencialidad. Yo, el 10 de enero del 2021, empecé a recorrer todo el territorio argentino. En un mes recorrí las 24 provincias, me junté con los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad, con todos los sindicatos de las provincias para garantizar el inicio del ciclo lectivo. Y en pandemia, con protocolos, con paritaria aprobada, empezaron las clases en todo el territorio nacional argentino. Entonces me parece que después obviamente tuvimos tensiones. Yo inclusive tuve tensiones hacia dentro de mi propio gobierno. Sí. La más clara fue en abril-mayo, cuando yo no compartía la decisión del presidente de restringir y que no haya presencialidad en la región metropolitana de Buenos Aires, mientras que seguía habiendo en otros lugares del país. Pero bueno, ahí el que toma la decisión es el presidente. Yo creo que fue una equivocación, ¿no? Y el tiempo termina confirmando que era un momento muy difícil de la segunda ola, pero que podríamos haber sostenido de manera segura cierta presencialidad. Vos querías abrir, lo dijiste, y al otro día Alberto dijo, bueno, vos lo dijiste que era un domingo y el lunes... No, fue un miércoles. Un miércoles, ahí está. Yo reuní a todos los ministros de educación de la Argentina y acordamos pautas para no cerrar, para restringir, porque estamos en una pandemia. Digo, nadie quería cerrar o restringir la presencialidad, pero con ciertos indicadores que se complejizaban, tenemos que priorizar, en un momento que estamos avanzando en la vacunación, el cuidado de la salud de los niños, de los maestros y de la familia. ¿Escuchó más Axel que a vos? No, Axel estaba con mi posición. Estaba con tu posición. Alberto, yo creo que tomó una decisión inconsulta. Porque la ministra de Salud estaba de acuerdo con mi posición, el jefe de gabinete estaba de acuerdo. ¿Otras medidas sin consultas? Conmigo no discutió esa decisión. Y vuelvo, todas las autoridades sanitarias compartían mi mirada, e inclusive yo lo había discutido, lo había conversado con el gobernador de la provincia, con su ministra de aquel entonces, y compartíamos una mirada que si había que ir a un cierre, mirá que estamos discutiendo, ¿no? Parece que pasaron 5 años y está a la vuelta de la esquina. Lo que hemos discutido con la provincia, si teníamos que ir, como estaba ocurriendo en Europa, más allá que no se pueden comparar los momentos, a un cierre total de la sociedad, ese cierre total debía incluir las escuelas. Pero si era un cierre parcial, lo último que teníamos que empezar a restringir era la escuela. Ese es el compromiso de la provincia también. Esto es personal, no, si querés opinar, pero no te quiero comprometer. La gente que lo acompañó Alberto cuando no era nadie, según dijo Larroque, siempre fue alguien, pero digo, tenía menos votos. Si uno es Nicolás Trota, si otro es Felipe Solá, otro es Santiago Cafiero. La mayoría están afuera del gobierno, ¿sí? Salvo Santiago Cafiero. Es llamativo. El vocero también. No, es así, es un dato. No, pero mirá, yo te voy a contar. Nosotros creamos un grupo... Sí, el grupo Callao, casi todo el grupo Callao. No, Grupo Met. Vos sos el Grupo Met, que estaba Alberto, estaba Felipe, ¿no? Estaba Daniel Filmus, bueno, varios compañeros y compañeras. Pero nosotros, por ejemplo, en ese momento, yo acompañaba a Felipe Solá en su candidatura presidencial, que después terminó sintetizando la unidad a Alberto. Nosotros, en los 4 años de Macri, yo era rector de una universidad, nosotros éramos muy críticos, no de Macri, sino de las políticas que él representaba. No quiero despedirte sin preguntarte dos cosas centrales, porque se me va el programa. Y me encanta hablar contigo. ¿Vivimos una catástrofe educativa o no? Yo digo que sí, pero vos la catástrofe, si vivimos por la pandemia... Vivimos, en general. No, yo creo que la catástrofe de la Argentina es la desigualdad. Y la educación es un reflejo de la desigualdad. Y lo que no logra nuestra sociedad latinoamericana y Argentina en particular es que la escuela rompa la realidad de cuna de cada niño y cada niña. Los niños con mayores herramientas en sus hogares tienen mayores herramientas en su escuela. ¿No? Porque tanto afecta a lo que se aprende en la escuela, ¿no? Que ahí tenemos que garantizar inversión continua durante mucho tiempo, tenemos que garantizar infraestructura, salario, formación de los maestros, tecnología, pero también tenemos que garantizar la adecuada alimentación en nuestras cocinas. Porque si vos querés ver un reflejo en el impacto de los aprendizajes de nuestros chicos, ve qué ocurre en términos sociales. Una Argentina desigual es una Argentina que aprende peor. Argentina desigual es una Argentina que aprende peor. ¿Qué te parece que en Formosa pasen con 19 grados? Con 19 materias previas. Bueno, primero hay que decir que para abordar lo que es el problema de la pandemia tenemos que buscar soluciones extraordinarias. Nosotros ahí lo que tenemos que ver es
no en términos, a mí no me gustan las normas de carácter general, pensando que con eso resolvemos todos. Nosotros en las trayectorias educativas de los adolescentes tenemos que ver cada caso concreto. ¿Por qué? Porque la repitencia, y esto hay que charlarlo con los especialistas, es una herramienta que no contiene al estudiante, ¿no? Y muchas veces termina excluyéndolo de la escuela. ¿Quiere decir esto? Que no tenemos que acreditar, que no tenemos que volar, no, todo lo contrario, pero tenemos que ver qué respuesta le damos a cada trayectoria educativa. Que se me va el programa. ¿Sos optimista, sí o no? Siempre soy optimista. ¿Sos optimista? Yo soy optimista, pero no, el optimismo no es con el gobierno, no es con la política. Filosófico. No, el optimismo es con la Argentina. Argentina tiene enormes posibilidades en un mundo convulsionado, en el sector de los alimentos, en el sector de la energía, la capacidad social que tiene nuestro país, nuestro sistema universitario, nuestra educación con sus desafíos, sigue siendo una educación de referencia en América Latina con todo lo que tenemos que mejorar. Entonces uno es optimista de cara al futuro, pero tenemos que resolver problemas de corto plazo que otros países de nuestra región han resuelto. Ninguno tiene la inflación que tenemos nosotros. Gracias, Nicolás. Gracias a vos, valoro tu honestidad intelectual, de verdad. Sí, gracias. Me gustó entrevistarte. ¿Sí? Nicolás Torta, es ministro de Educación de la Nación. Una pausa, ¿sí? Y viene a la Yoli. Dale.